Era una tarde tibia en las montañas de Guanajuato. El aire olía a tierra húmeda y a cera derretida de las velas del claustro. El convento de Santa Clara permanecía en un silencio casi sagrado, roto solo por el canto distante de un gallo. Entre los muros gruesos de piedra, las campanas repicaban marcando la hora de vísperas. Hermana Isabel, de apenas 27 años, se arrodillaba frente al altar. Su velo negro caía suave sobre sus hombros mientras sus labios murmuraban una oración que, esa tarde, parecía no encontrar destino. Algo dentro de ella ardía, un presentimiento que no podía ignorar. Dicen que el destino se anuncia en los detalles más pequeños. Aquella tarde, el portón de hierro chirrió de forma distinta, y por él entró un joven novicio. Llevaba la túnica blanca de los aprendices, un rosario colgando de la mano y una mirada tan profunda que parecía atravesar cualquier muro. Se llamaba Mateo. Venía de un monasterio lejano en Querétaro, enviado para servir y aprender las normas estrictas de Santa Clara. Isabel lo miró de reojo intentando disimular, pero sus ojos se encontraron por apenas un segundo. Y ese segundo fue suficiente para encender algo que ella nunca había sentido con tanta fuerza. Los días siguientes transcurrieron en una rutina perfecta, o casi. Mateo ayudaba en la huerta, recogía agua del pozo y asistía en la capilla durante las misas. Isabel lo observaba desde la distancia, escondida entre las columnas del claustro. Escuchando el eco de sus pasos, memorizando la cadencia de su voz al recitar los salmos. Ninguno de los dos hablaba más de lo necesario, pero cada mirada robada, cada pausa prolongada en un saludo, construía un puente invisible entre ellos. Un puente que, en ese lugar y en esos tiempos, era peligroso cruzar. En el convento, los rumores se esparcen como el aroma del pan recién horneado. Las demás hermanas no sospechaban todavía, pero una de ellas, Sor Beatriz, sí notó algo. Una forma distinta en que Isabel regresaba de la huerta, una luz en sus ojos que no tenía que ver con la oración. Beatriz, vieja y prudente, sabía que las miradas pueden ser tan pecaminosas como las manos. Isabel intentaba ignorar esa tensión, pero cada vez que cruzaba el patio y sentía la sombra de Mateo cerca, un calor le subía por el pecho y le hacía olvidar las paredes, las reglas, los votos. La noche caía temprano en el convento. Entre las velas encendidas, Isabel comenzó a notar que sus oraciones se llenaban de imágenes prohibidas. Imaginaba el roce de una mano, una voz pronunciando su nombre sin el hermana delante. Intentaba reprimir esos pensamientos golpeando suavemente sus nudillos contra el banco de madera, como si el dolor pudiera devolverle la pureza. Pero la mente, cuando conoce el deseo, ya no vuelve atrás, y en su interior la voz de Dios comenzaba a mezclarse con la voz de Mateo. Fue en una de esas tardes, mientras regaban los lirios del jardín, que las primeras palabras reales surgieron. Hermana Isabel, ¿le gusta el olor de esta tierra después de la lluvia? Pregunta simple, voz baja. Ella sonrió sin mirarlo directamente. Sí, me recuerda a mi infancia, antes de llegar aquí. No hubo más. Un diálogo mínimo, pero suficiente para que esa noche ambos perdieran el sueño. La semilla ya estaba plantada, y en tierra fértil, cualquier semilla crece rápido. El clima en la sierra cambió de repente. Llegaron días de lluvia continua, y con ellos, trabajos. Dentro del convento, Mateo fue asignado a ayudar en la biblioteca, donde Isabel ordenaba manuscritos antiguos. El olor a papel viejo y madera encerada se mezclaba con el sonido suave de las gotas contra los vitrales. Allí, entre estantes polvorientos, las miradas dejaron de ser fugaces y comenzaron a sostenerse unos segundos más de lo prudente. Ninguno hablaba del riesgo,
pero ambos lo sentían latir como un tambor en las sienes. Las normas del convento eran claras. El silencio absoluto después de las 9. La prohibición de cualquier contacto no autorizado entre hombres y mujeres consagrados. Y la obediencia ciega a la Madre Superiora, pero el corazón no conoce reglamentos. Una noche, mientras acomodaban unos pergaminos, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero suficiente para que Isabel sintiera cómo el aire de la biblioteca se volvía más denso. Mateo retiró la mano rápido, bajó la mirada, pero su respiración lo delataba. Ella, con el corazón golpeando en el pecho, no se movió por varios segundos. La vida en Santa Clara siguió igual para todos, menos para ellos. Isabel empezó a notar cómo su fe se mezclaba con una duda nueva. ¿Podía Dios condenar algo que hacía sentir tan viva su alma? Las campanas llamaban a maitines, pero en su interior lo que resonaba era un murmullo distinto, una invitación a cruzar una línea invisible, una línea que si la cruzaba ya no habría vuelta atrás. Y así, entre rezos y susurros, entre normas y miradas, algo comenzó a arder en silencio, un fuego que ninguno de los dos entendía del todo, pero que los estaba empujando, lenta e inevitablemente, hacia un camino sin retorno. La temporada de lluvias en la sierra había dejado el convento envuelto en una humedad persistente. Los muros, cubiertos de musgo, parecían susurrar secretos de siglos pasados, y entre esos susurros crecía el más peligroso de todos. Isabel y Mateo se cruzaban cada día con la excusa de tareas compartidas. Revisar libros, clasificar hierbas medicinales, encender velas en la capilla. Al principio eran encuentros breves, pero poco a poco se alargaron, robando minutos al horario estricto del convento. Nadie sospechaba, o al menos eso creían ellos. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, Isabel sintió que algo había cambiado. Mateo la buscó con la mirada desde el otro extremo de la biblioteca, y esta vez, en lugar de apartarse, sostuvo sus ojos por lo que parecieron eternos segundos. No hicieron falta palabras. Fue como si, en ese instante, se dieran permiso mutuo para dejar de fingir que solo eran dos almas devotas. Esa noche, el silencio del claustro fue distinto, cargado de una electricidad que ningún salmo podía disipar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños riesgos. Mateo comenzó a dejarle mensajes ocultos, un pétalo de rosa dentro de un libro de oraciones, una frase subrayada en un manuscrito antiguo que decía: «El amor es fuego, y el fuego no se apaga con agua». Isabel, temblando, respondía con gestos igual de sutiles, una sonrisa prolongada, un saludo más cálido de lo permitido. Y así, sin darse cuenta, empezaron a vivir en un mundo paralelo, invisible para las demás hermanas, pero peligrosamente real para ellos. El primer contacto consciente fue en la sacristía. Estaban guardando cálices y candelabros después de la misa de domingo. Mateo, al pasar junto a ella, dejó que su mano rozara la suya, pero esta vez no. Se retiró de inmediato. Isabel sintió un calor subirle por los brazos, hasta que el sonido de pasos en el pasillo los obligó a separarse. Salieron cada uno por un lado, con el corazón latiendo tan fuerte que temían que cualquiera pudiera escucharlo. La paranoia comenzó a mezclarse con la euforia. Cada mirada en público podía ser interpretada. Cada palabra mal calculada podía delatarlos. Isabel empezó a temer que Sor Beatriz, siempre atenta, estuviera observándolos más de lo normal. Sin embargo, el deseo era más fuerte que el miedo. Y cuando el deseo se apodera del alma, las reglas parecen apenas un murmullo lejano. Una tarde, Mateo le pidió que lo ayudara a revisar unos pergaminos en la pequeña celda que le habían asignado. El espacio era reducido, apenas iluminado por
Una vela. Se sentaron tan cerca que sus rodillas se rozaban. Mientras leía en voz baja, Isabel no escuchaba las palabras, solo el ritmo pausado de su respiración. Sin pensarlo, levantó la vista y sus ojos se encontraron a escasos centímetros. No hubo beso, pero el momento tuvo la intensidad de uno. La tensión creció hasta volverse insoportable. Una noche, durante la procesión nocturna, Mateo se desvió del grupo y esperó en el patio interior, detrás del pozo. Isabel, sin saber cómo, terminó caminando hacia él. Bajo la tenue luz de la luna, se acercaron tanto que podían sentir el calor del otro. Mateo susurró: «No sé si Dios me perdone por esto, pero no puedo detenerme». Isabel, con el corazón en un puño, respondió: «Yo tampoco». Ese fue el punto de no retorno. Desde esa noche, cada oportunidad de encontrarse era un riesgo que estaban dispuestos a correr. La adrenalina de lo prohibido se convirtió en su nueva forma de fe. Y aunque sabían que la serpiente ya se había enroscado a su alrededor, ninguno quería aflojar su abrazo. Sin embargo, en un lugar donde cada secreto tarde o temprano se filtra, la pregunta ya no era si serían descubiertos, sino ¿cuándo? La temporada de lluvias en la sierra había dejado el convento envuelto en una humedad persistente. Los muros, cubiertos de musgo, parecían susurrar secretos de siglos pasados, y entre esos susurros crecía el más peligroso de todos. Isabel y Mateo se cruzaban cada día con la excusa de tareas compartidas: revisar libros, clasificar hierbas medicinales, encender velas en la capilla. Al principio eran encuentros breves, pero poco a poco se alargaron, robando minutos al horario estricto del convento. Nadie sospechaba, o al menos eso creían ellos. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, Isabel sintió que algo había cambiado. Mateo la buscó con la mirada desde el otro extremo de la biblioteca, y esta vez, en lugar de apartarse, sostuvo sus ojos por lo que parecieron eternos segundos. No hicieron falta palabras. Fue como si, en ese instante, se dieran permiso para dejar de fingir que solo eran dos almas devotas. Esa noche, el silencio del claustro fue distinto, cargado de una electricidad que ningún salmo podía disipar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños riesgos. Mateo comenzó a dejarle mensajes ocultos: un pétalo de rosa dentro de un libro de oraciones, una frase subrayada en un manuscrito antiguo que decía: «El amor es fuego, y el fuego no se apaga con agua». Isabel, temblando, respondía con gestos igual de sutiles, una sonrisa prolongada, un saludo más cálido de lo permitido. Y así, sin darse cuenta, empezaron a vivir en un mundo paralelo, invisible para las demás hermanas, pero peligrosamente real para ellos. El primer contacto consciente fue en la sacristía. Estaban guardando cálices y candelabros después de la misa de domingo. Mateo, al pasar junto a ella, dejó que su mano rozara la suya, pero esta vez no. Se retiró de inmediato. Isabel sintió un calor subirle por los brazos, hasta que el sonido de pasos en el pasillo los obligó a separarse. Salieron cada uno por un lado, con el corazón latiendo tan fuerte que temían que cualquiera pudiera escucharlo. La paranoia comenzó a mezclarse con la euforia. Cada mirada en público podía ser interpretada, cada palabra mal calculada podía delatarlos. Isabel empezó a temer que Sor Beatriz, siempre atenta, los estuviera observando más de lo normal. Sin embargo, el deseo era más fuerte que el miedo. Y cuando el deseo se apodera del alma, las reglas parecen apenas un murmullo lejano. Una tarde, Mateo le pidió que lo ayudara a revisar unos pergaminos en la pequeña celda que le habían asignado. El espacio era reducido, apenas iluminado por una vela.
Se sentaron tan cerca que sus rodillas se rozaban. Mientras leía en voz baja, Isabel no escuchaba las palabras, solo el ritmo pausado de su respiración. Sin pensarlo, levantó la vista y sus ojos se encontraron a escasos centímetros. No hubo beso, pero el momento tuvo la intensidad de uno. La tensión creció hasta volverse insoportable. Una noche, durante la procesión nocturna, Mateo se desvió del grupo y esperó en el patio interior, detrás del pozo. Isabel, sin saber cómo, terminó caminando hacia él. Bajo la tenue luz de la luna, se acercaron tanto que podían sentir el calor del otro. Mateo susurró: «No sé si Dios me perdone por esto, pero no puedo detenerme». Isabel, con el corazón en un puño, respondió: «Yo tampoco». Ese fue el punto de no retorno. Desde esa noche, cada oportunidad de encontrarse era un riesgo, que estaban dispuestos a correr. La adrenalina de lo prohibido se convirtió en su nueva forma de fe, y aunque sabían que la serpiente ya se había enroscado a su alrededor, ninguno quería aflojar su abrazo. Sin embargo, en un lugar donde cada secreto tarde o temprano se filtra, la pregunta ya no era si serían descubiertos, sino cuándo. El amanecer en el convento llegó con un aire distinto, pesado, como si las campanas tocaran con un timbre más grave. Isabel despertó con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Mientras se vestía, escuchó murmullos en los pasillos, pasos más apresurados de lo habitual. Al salir de su celda, Sor Beatriz la miró de una manera que le heló la sangre, como si hubiera visto más de lo que debería. A media mañana, cuando ayudaba en la huerta, Mateo apareció de improviso, pero no para mirarla como siempre. Sus ojos estaban tensos, inquietos, y sin pronunciar palabra le hizo un gesto urgente para que lo siguiera. Se refugiaron detrás del almacén de provisiones, donde el olor a maíz y leña no lograba borrar la sensación de peligro. «¿Alguien sabe algo, Isabel? Escuché a 2 hermanas hablando de nosotros», susurró con voz grave. Ella sintió que el mundo le temblaba bajo los pies. Ese día, cada instante se volvió insoportable. El eco de las sandalias golpeando el suelo de piedra parecía más fuerte, como si el convento entero los estuviera siguiendo. En la hora de la comida, Isabel apenas pudo tragar. Sentía miradas sobre su nuca, o quizá era su propia paranoia consumiéndola. Mateo, desde la otra mesa, evitó cruzar los ojos con ella por primera vez en semanas. Ese vacío fue más doloroso que cualquier sermón. La tarde trajo la confirmación de sus miedos. La Madre Superiora la llamó a su despacho. El cuarto, oscuro y con olor a incienso, parecía un tribunal improvisado. «Hija, hay rumores que me preocupan», dijo con voz lenta, como probando cada palabra. Isabel tragó saliva, intentando mantener la calma, pero sus manos temblaban sobre el regazo. «No son ciertos, madre», respondió casi sin aire. La superiora no respondió de inmediato, solo la miró como si pudiera leer su alma. Al salir del despacho, el claustro parecía más estrecho, los muros más altos. Isabel comprendió que el tiempo se les acababa. Mateo la buscó esa noche en un rincón oscuro de la capilla y sus palabras fueron un golpe directo al pecho. «Si nos descubren, no habrá misericordia, ni para ti, ni para mí». Ella quiso responder, pero solo pudo tomar su mano por un segundo. Antes de separarse otra vez, el miedo comenzó a corroer incluso sus momentos más íntimos. Cada encuentro estaba marcado por el sobresalto de un ruido, el temor de una sombra acercándose. Lo que antes era euforia, ahora se mezclaba con el pánico. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo el valor de poner fin. Habían cruzado demasiado lejos para retroceder. Una noche, Isabel se arrodilló sola en la capilla. Rezó, pero no pidió perdón. Pidió fuerza, fuerza para soportar lo que sabía que vendría, porque en lo más profundo de su corazón
ya presentía el desenlace, y era tan oscuro como las criptas bajo el convento. Al salir, el eco de sus pasos resonaba hueco entre las columnas. Parecía que las paredes susurraban su condena antes de que fuera pronunciada. Y aunque el cielo estaba cubierto, ella sintió como si una sombra más pesada que la noche hubiera caído sobre ambos. Lo que no sabía era que la primera traición ya estaba en camino. La mañana amaneció fría. Un viento seco recorría los pasillos del convento, levantando el polvo entre las piedras antiguas. Isabel sintió el escalofrío antes de salir de su celda. Afuera, el ambiente estaba más tenso que nunca. Las miradas se desviaban cuando ella pasaba, y en ese silencio extraño se escondía una verdad que aún no se atrevía a nombrar. Mateo no apareció en las labores de la mañana. Ella buscó su rostro entre los novicios, pero solo encontró vacíos y excusas. Fue Sor Clara quien, al pasar junto a ella, murmuró casi sin mover los labios: «Ten cuidado, hay quien quiere verte caer». Aquella frase quedó flotando en su mente, como una sentencia que no se borra. En el refectorio, el murmullo habitual había sido reemplazado por un silencio cortante. De pronto, dos hermanas entraron llevando un sobre cerrado. Lo colocaron sobre la mesa de la Madre Superiora y un leve asentimiento bastó para que el clima se volviera aún más denso. Isabel sintió que todo giraba en su contra. Y aún no sabía por qué. Al caer la tarde, un fraile mensajero pidió hablar con ella. Lo condujo al patio interior y allí, lejos de oídos curiosos, él le entregó una carta sin remitente. El papel estaba doblado con precisión, y al abrirlo, la caligrafía la atravesó como un cuchillo. «No creas que tus secretos están a salvo. Hay ojos que lo han visto todo». El miedo se mezcló con una furia contenida. ¿Quién podía haberlos traicionado? ¿Alguien dentro del convento o alguien del exterior? Las opciones eran pocas, pero cada una más peligrosa que la anterior. Isabel sintió el peso de todas las veces que había confiado en la persona equivocada. Esa noche, en el pequeño huerto que daba a la muralla, logró encontrarse con Mateo. Él estaba pálido, con las manos crispadas. «Nos han visto, Isabel, y no sé cuánto tiempo tenemos antes de que actúen». Ella quiso preguntarle cómo lo sabía, pero su mirada lo decía todo. Había escuchado algo que confirmaba sus temores. Decidieron que al amanecer buscarían una salida. No podían esperar a que la sentencia cayera sobre ellos. Sin embargo, Isabel sentía que aunque lograran escapar, la mancha de su historia los seguiría para siempre, porque el amor que compartían ya no solo era prohibido, ahora también estaba marcado por la traición. Al volver a su celda, se detuvo frente a la ventana. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, como si hasta Dios se negara a ser testigo. Y en ese silencio, entendió que las mentiras, una vez sembradas, crecen como raíces que no se pueden arrancar. El eco de esa certeza la acompañó hasta quedarse dormida, sin saber que la carta no era la única amenaza que la esperaba. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante, de esos que parecen presagio. Isabel se levantó antes del toque de campana y guardó en una bolsa de tela unas pocas pertenencias, un rosario de madera, una pequeña Biblia desgastada y la carta que había recibido la noche anterior. Afuera, el cielo estaba cubierto, un gris espeso que anunciaba lluvia. En el claustro, Mateo ya la esperaba. Sus ojos se movían de un lado a otro, vigilando cada sombra. «Hoy o nunca», murmuró, y sin más palabras comenzaron a caminar hacia el pasillo que conducía a la antigua puerta lateral del convento. Esa puerta llevaba años cerrada, pero Mateo había conseguido una llave. A mitad de camino, el sonido de 1907 pasos rápidos los obligó a detenerse. Dos novicios cruzaron frente a ellos, sin sospechar nada,
pero Isabel sintió el corazón golpearle el pecho. Era como si cada segundo que pasaba aumentara el riesgo de ser descubiertos. Cuando llegaron a la puerta, Mateo metió la llave en la cerradura, y fue entonces cuando escucharon la voz de la Madre Superiora detrás de ellos. ¿A dónde creen que van? Isabel se giró despacio. La figura de la madre estaba inmóvil, envuelta en su hábito negro, con una expresión que mezclaba frialdad y tristeza. Mateo intentó hablar, pero ella levantó una mano para callarlo. El pecado siempre encuentra su camino, dijo, y esas palabras helaron el aire. Sin darles tiempo de reaccionar, 2 monjas más aparecieron a cada lado, cerrándoles el paso. Mateo dio un paso adelante como queriendo proteger a Isabel, pero la Madre Superiora habló de nuevo, esta vez en un tono bajo, casi compasivo. Hija, lo que estás haciendo no solo rompe tus votos, sino que pone en riesgo tu alma. Isabel tragó saliva. Sabía que cualquier intento de negar sería inútil. En su pecho, la lucha era entre la culpa y el amor, entre el miedo y la necesidad de no perderlo. La lluvia comenzó a caer golpeando las piedras del claustro. En ese instante, Mateo tomó la mano de Isabel con fuerza, como si quisiera grabar ese contacto para siempre. Ella lo miró y en sus ojos no había rendición, sino una decisión que aún no sabía cómo ejecutar. La Madre Superiora dio la orden. Llévenlos a la sala de confesión, por separado. Mientras se alejaban uno del otro, Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. No era el fin de 1910 a su amor, pero sí el inicio de la verdadera prueba. La sala de confesión estaba fría, más de lo normal. El olor a incienso mezclado con humedad se pegaba a la piel. Isabel fue sentada en un banco de madera, sola, escuchando el eco de pasos que se alejaban tras cerrar la puerta. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con fuerza, como si quisiera entrar. Al otro lado del convento, Mateo estaba en otra habitación, custodiado por 2 novicios. El silencio entre ellos era tenso, cada uno evitando mirarlo directamente. En sus pensamientos, las imágenes de Isabel se mezclaban con el miedo a lo que vendría. La Madre Superiora entró, acompañada por un sacerdote visitante. Él abrió un libro y comenzó a leer fragmentos de las Sagradas Escrituras. Su voz grave retumbaba en las paredes. El amor que desafía a Dios es amor que condena el alma, dijo, clavando los ojos en Isabel. Ella no respondió. Su mente viajaba a momentos robados, miradas en la huerta, conversaciones bajo la sombra de los naranjos, el roce fugaz de manos al pasar. No se arrepentía del amor, pero sí del dolor que ahora amenazaba con devorarles. En otra parte del convento, Mateo escuchaba un discurso similar, pero en su caso, con advertencias más severas. Hijo, el demonio usa el corazón para distraerte del camino, de la obediencia, le dijo el sacerdote, acercándose demasiado. El murmullo de oraciones comenzó a resonar en los pasillos. Era costumbre del convento cuando alguien era acusado de romper sus votos. Esa oración colectiva era un recordatorio y una condena pública. Isabel, con la vista fija en el suelo, sintió que cada palabra que escuchaba no solo buscaba hacerla confesar, sino quebrarla por dentro. Sin embargo, algo en ella resistía. Sabía que decir la verdad completa sería el fin para ambos. Pero callar también era un riesgo. Las horas pasaron lentas. La lluvia cesó, pero la tensión seguía intacta. Cuando, por fin, abrieron la puerta, la Madre Superiora le dijo en voz baja, «Tu destino se decidirá mañana, al amanecer». Isabel asintió, y mientras la llevaban a su celda, supo que esa noche sería la más larga de su vida. Afuera, el cielo se despejaba, pero dentro de ella, la tormenta
apenas comenzaba. El amanecer llegó, pero no trajo calma. El repique de la campana anunció la reunión en el patio central del convento. Todos los rostros se alinearon, unos curiosos, otros temerosos. Isabel fue llevada al frente, con las manos juntas, aunque no atadas. El aire estaba frío, pero el sudor le corría por la espalda. Mateo estaba en un rincón, separado del resto, vigilado por un fraile. Sus ojos buscaban los de ella, y cuando por fin se encontraron, un silencio invisible los unió. Ninguno sonrió, pero los dos supieron que ese momento podría ser el último que compartirían. La Madre Superiora habló primero. Su voz, firme como una espada, expuso la falta grave cometida. Este convento es tierra sagrada, y la hermana Isabel ha dejado que el pecado enraice en su alma, dijo. Sin apartar la mirada de la acusada, el sacerdote visitante leyó la sentencia. Separación inmediata, voto perpetuo de silencio para Isabel y traslado de Mateo a un monasterio remoto sin derecho a volver a San Juan del Valle. El murmullo entre las monjas fue inevitable. Unas con lástima, otras con aprobación. Isabel sintió que las palabras se clavaban como puñales, pero no derramó lágrimas. El amor prohibido que habían compartido no era una vergüenza para ella, pero entendía que su precio sería alto. Mateo, en cambio, apretó los puños. La idea de no volver a verla, de no oír su voz nunca más, era una condena peor que cualquier castigo físico. Cuando la reunión terminó, los separaron sin permitir un último adiós. Isabel fue conducida a la biblioteca, donde cumpliría su voto de silencio copiando textos sagrados. Y Mateo, escoltado a la carreta que lo llevaría lejos, al frío norte del país. Mientras el polvo del camino se levantaba, Mateo juró en silencio que, sin importar la distancia ni los muros, siempre guardaría en su corazón el recuerdo de aquella mujer. Y que algún día, de alguna manera, encontraría el modo de romper ese legado de mentiras que les impusieron. Pasaron los días, y el convento volvió a su rutina, o al menos eso aparentaba. Porque aunque las campanas sonaran a la misma hora y los rezos se escucharan como siempre, algo había cambiado en el aire. Un susurro constante recorría los pasillos, un eco de lo sucedido, que nadie podía borrar del todo. Isabel, recluida en la biblioteca, pasaba horas copiando salmos y evangelios. El silencio impuesto era absoluto. Ni siquiera en la hora de la comida podía pronunciar palabra. Pero su mente no callaba. Las imágenes de Mateo, su voz, su risa, sus manos, volvían a ella con cada línea que escribía. Afuera, en el pueblo, la historia ya había corrido como pólvora. Los fieles llegaban a misa con miradas inquisitivas. Algunos con lástima, otros con desdén. La reputación del convento estaba manchada y la Madre Superiora lo sabía. Por eso, duplicó la severidad. Mientras tanto, Mateo comenzaba su vida en el monasterio del norte. El clima era gélido, las paredes húmedas, y el silencio no era impuesto, pero pesaba igual. Cada amanecer lo encontraba de rodillas, no siempre rezando. A veces, solo recordando. El aroma del incienso le traía el perfume de Isabel, y el viento helado le recordaba que estaba lejos. Demasiado lejos. En las noches, mientras el resto dormía, escribía cartas que nunca enviaba. Las doblaba con cuidado y las guardaba bajo el colchón, como si fueran pequeños trozos de esperanza que algún día podrían volar más allá de esos muros. En el convento, Isabel también escribía, pero no cartas. Entre los textos que copiaba, escondía pequeñas marcas, iniciales y símbolos que solo ellos conocían.
Era su manera de mantener vivo un puente invisible. Sin embargo, el destino parecía empeñado en romperlo. Una inspección sorpresa del obispado trajo nuevas reglas, más duras, más vigilantes. Y fue ahí cuando Isabel comprendió que la condena no solo estaba en el pasado, sino que cada día se renovaba, como una sombra que no desaparece con la luz. Aún así, en lo más profundo de su corazón, una voz le repetía: «Esto no ha terminado». Pasaron los meses, y el invierno cedió ante un tímido sol de primavera, pero para Isabel no había estaciones que borraran la cicatriz de lo ocurrido. El convento, aunque en calma, seguía siendo una prisión, no de piedra, sino de miradas, de silencios y de recuerdos. Cada vez que se cruzaba con la Madre Superiora, el mismo frío le recorría la espalda. Sabía que ella lo recordaba todo, y que, aunque la falta ya había sido castigada, la desconfianza era eterna. En el pueblo, la historia había mutado. Lo que empezó como un rumor ahora era una leyenda, exagerada, deformada, repetida en susurros en la plaza y en las cocinas. Algunos decían que Isabel había intentado huir con Mateo en plena noche. Otros que él había muerto por su causa. Ninguna versión era verdad, pero todas dejaban una huella. Mateo, desde el monasterio del norte, había logrado ganar la confianza de algunos frailes. Sin embargo, su mirada siempre estaba lejos, perdida en un punto que nadie más podía ver. En su celda, junto a un pequeño crucifijo, guardaba un trozo de tela, el velo que Isabel había dejado caer aquel último día. Lo acariciaba en silencio, como si tocara su rostro. Isabel, por su parte, había encontrado una forma de sobrevivir, servir a los demás. Pasaba horas cuidando enfermos, lavando heridas y preparando infusiones para los más pobres. Y aunque aquello le daba sentido, no borraba la certeza de que su propia herida seguía abierta. A veces, por las noches, se sorprendía sonriendo al recordar las conversaciones con Mateo. Otras, despertaba con lágrimas, soñando con lo que nunca podrían vivir. Y así, entre la esperanza y el dolor, el tiempo seguía su curso. Pero en lo más profundo, ambos sabían algo. El amor que habían compartido, aunque prohibido, había cambiado su destino para siempre. Y aunque la Iglesia, el pueblo y el tiempo intentaran borrarlo, quedaría grabado como un secreto que ningún muro podría encerrar. El tiempo siguió avanzando, lento pero implacable, y con él las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque las marcas no desaparecieron por completo. Isabel y Mateo aprendieron a vivir con la ausencia y el recuerdo. Ella permaneció en el convento, ya no como una joven novicia llena de dudas, sino como una mujer fuerte que había enfrentado sus miedos y perdido mucho. Cada día encontraba en su fe una razón para seguir adelante. A pesar de todo, él, por su parte, decidió alejarse del monasterio, buscando en otros pueblos la paz que no encontraba en su propio corazón. Pero jamás dejó de pensar en Isabel. En cada amanecer, sus pensamientos la buscaban, y en cada anochecer, su alma la llamaba. La historia de aquel amor prohibido se convirtió en leyenda, en un susurro que cruzaba los muros del convento y llegaba hasta los rincones más alejados. Algunos la contaban con dolor, otros con admiración, pero nadie podía negar la fuerza de aquel sentimiento. Isabel nunca volvió a ver a Mateo, pero en su interior guardó la esperanza de que, de alguna forma, sus almas estarían juntas más allá del tiempo y la distancia. La vida les enseñó que el amor verdadero no conoce de reglas ni cadenas, que puede ser la luz más brillante en la oscuridad más profunda, y que, a pesar de todo, siempre encuentra su camino. Así, entre la fe y el recuerdo, entre el dolor y la esperanza, cerramos esta historia.
una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor del amor, la fuerza de las decisiones y el poder de la libertad interior. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces los secretos más profundos son los que más nos enseñan a vivir. El tiempo siguió avanzando, lento pero implacable, y con él las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque las marcas no desaparecieron por completo. Isabel y Mateo aprendieron a vivir con la ausencia y el recuerdo. Ella permaneció en el convento, ya no como una joven novicia llena de dudas, sino como una mujer fuerte que había enfrentado sus miedos y perdido mucho. Cada día encontraba en su fe una razón para seguir adelante. A pesar de todo, él, por su parte, decidió alejarse del monasterio, buscando en otros pueblos la paz que no encontraba en su propio corazón. Pero jamás dejó de pensar en Isabel. En cada amanecer sus pensamientos la buscaban, y en cada anochecer su alma la llamaba. La historia de aquel amor prohibido se convirtió en leyenda, en un susurro que cruzaba los muros del convento y llegaba hasta los rincones más alejados. Algunos la contaban con dolor, otros con admiración, pero nadie podía negar la fuerza de aquel sentimiento. Isabel nunca volvió a ver a Mateo, pero en su interior guardó la esperanza de que de alguna forma sus almas estarían juntas más allá del tiempo y la distancia. La vida les enseñó que el amor verdadero no conoce de reglas ni cadenas, que puede ser la luz más brillante en la oscuridad más profunda, y que, a pesar de todo, siempre encuentra su camino. Así, entre la fe y el recuerdo, entre el dolor y la esperanza, cerramos esta historia. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor del amor, la fuerza de las decisiones y el poder de la libertad interior. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, a veces los secretos más profundos son los que más nos enseñan a vivir.